Saludos amigos, mi nombre es Kike Yompean. Esta vez vamos a ver 10 guitarristas legendarios que han dejado todo un legado al mundo de la guitarra. Guitarristas que ya no están con nosotros, que han partido, pero que han dejado algo muy importante. No solamente en la técnica, no solamente en el género, sino también guitarristas que han dejado innovación tecnológica. Antes también quiero recordarte, esto no es un video de TikTok o no es un video de Instagram. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no vas a hacer los 10 guitarristas y no. Siempre me voy a dar el trabajo de explicar para que te quede la información o el conocimiento impregnado y que tú lo puedas utilizar más adelante en algo concreto. Vamos a ver ahora entonces a los 10 guitarristas. Bueno, empezamos con Chuck Berry, como puedes ver acá en la imagen. Chuck Berry para muchos es el que inicia la movida de la guitarra rock en el campo de los géneros musicales. Yo sé que ustedes seguro me van a decir, no, Kike, pero tal guitarrista, chica o mujer. Sí, efectivamente. De hecho que hay una película muy famosa, sobre todo en la época de Elvis Presley, hace poco hicieron la película, donde salía esta gran guitarrista, mujer. Muchos dicen que ella fue la que básicamente creó la guitarra eléctrica rock a nivel de géneros musicales en el mundo. Sin embargo, Chuck Berry es uno de los pioneros en el rock and roll y uno de los guitarristas más influyentes a nivel solos de guitarra y rítmicos para el inicio de la guitarra eléctrica. Y me voy a demorar bastante con él porque gracias a él tenemos los famosos licks y frases de rock blues que también hemos hecho en este canal. Acá al costado puedes ver el video, 2 videos que hemos hecho con estos licks famosísimos que lo utilizan desde Lash, Steve Vai, Satriani, los grandes guitarristas de todas las épocas. Gracias a él debemos a estos famosos licks. Y aparte del gran distintivo riff rítmico en sextas que conocemos todos. Además de grandes canciones como Johnny B. Good, que han sido interpretadas y versionadas por muchísimos músicos a nivel mundial. Y nos quedamos con la frase de Chuck Berry que nos dice lo siguiente: todo lo que tengo que ofrecer es mi interpretación de la vida a través de la música. Chuck Berry nos dejó el uso de frases de doble nota, los grandes riffs de rock and roll usados como Angus Young, como por ejemplo Slash, bending y la combinación de acordes con líneas melódicas famosas en el mundo del rockabilly. Vamos con Les Paul, uno de los también grandes guitarristas a cual debemos toda la parte de la tecnología en la guitarra eléctrica, pero también en las famosas grabaciones multipista, así como el tema del reverb y otros aditamentos que le ponemos al sonido de la guitarra. Fue un ícono por eso justamente de la música y además un innovador. Fue pionero en el desarrollo de la guitarra eléctrica de cuerpo sólido, o sea, no hollow body o semisólida. Y diseñó la famosa Gibson Les Paul, que casi todo el mundo conoce. A diferencia de Fender, que Leo Fender no fue músico, pero sí, bueno, fue un gran innovador también. Su habilidad como guitarrista y su enfoque en la experimentación técnica y de grabación lo llevaron a dejar una marca increíble en la música popular. Y en el caso de él nos quedamos con su frase que justamente nos explica un poco cómo era él. No hay errores, solo oportunidades para crear algo nuevo. Les Paul sobre todo nos dejó las diferentes técnicas de grabación multipista y grandes efectos innovadores en el campo de la composición, la experimentación con armonías vocales y un desarrollo de progresiones y acordes interesantes y también novedosas para la época. Alan Holdsworth, un guitarrista de jazz fusión y rock progresivo experimental, que podríamos decirlo así. Quizás de repente de toda la lista es el más innovador en el campo de la armonía, de la improvisación y de la técnica de la guitarra. Y ustedes me dirán, pero la técnica de guitarra, pero por ejemplo, estoy hablando de guitarristas pasados, no estoy hablando de guitarristas en la actualidad, guitarristas que han dejado un legado, que ya no están con nosotros. En él vemos el famoso slur,
que es un ligado monstruoso, vamos a decir así, donde el picking está prácticamente eliminado. Tenemos, gracias a él, la técnica de 4 notas por cuerda, por ejemplo. Tenemos dentro de ello la improvisación atonal o modal, en este caso experimental, porque no sabemos por dónde va. Tenemos las extensiones, tenemos las grandes disonancias dentro del campo de la armonía. Por ejemplo, tenemos acordes con unas tensiones alucinantes, increíbles, con unas texturas espaciales. De hecho que, como vas a ver de repente, acá es una de las canciones que yo te recomiendo, que se llama Protocosmos, que es una cosa increíble, que le ha tocado Greg Howe en alguna oportunidad y otros grandes guitarristas. Es una locura la canción. Quizás de repente él sea el más importante guitarrista para crear un nuevo género, al cual debemos muchos guitarristas, como estás viendo acá, para lo que es el campo de la fusión. De hecho que hay otros también, pero él creo que es, creo que es un guitarrista que no ha sido muy mencionado, porque su música va más allá de lo que nosotros hasta ahora estamos escuchando. Está muy adelantado. Todavía no hay este tipo de música, algunos atisbos, ¿no?, de grupos progresivos modernos y de guitarristas virtuosos que llegan a eso. Pero hay canciones increíbles, sin olvidarme obviamente, claro, otro gran precursor de esto y que sigue vivo es Frank Gambale. Pero en el caso de Alan Wordsworth nos damos un tiempo muy especial para poder escuchar. Si tú escuchas cualquier canción, de repente quizás si tú eres un guitarrista clásico tradicional, no vas a entender lo que va a decir eso. Entonces por eso te encomiendo y ojalá que pueda hacer alguna técnica, porque en el canal sí hemos hecho bastantes técnicas. La técnica de 4 notas por cuerda, que es alucinante, fuera de las armonías, fuera de todas las progresiones alucinantes que hace. Nos quedamos entonces con su frase: no quiero que nadie me imite, quiero que encuentren su propio camino. Una frase increíble para un gran guitarrista. Alan Holdsworth nos dejó un legado impresionante con 4 notas por cuerda, técnicas con acordes extendidos y arpegios muy complejos. En la parte de la composición dejó un gran legado creando un nuevo género, jazz fusión progresiva, mediante cambios de acordes sofisticados y modulaciones armónicas intrincadas. Vamos con la otra cara de la moneda. Estamos hablando de Gary Moore. ¿Por qué la otra cara de la moneda? Pues Gary Moore tiene unos grandes recursos que han utilizado otros guitarristas, pero es un talentosísimo instrumentista conocido por su versatilidad y su impresionante técnica para tocar rock blues. Desde su trabajo con Thin Lizzy y hasta su carrera como solitario, ha creado grandes melodías increíbles como Still Got the Blues o Caminos de París, que ha dejado una huella en muchos guitarristas con su feeling, con ese toque que tiene de tan intenso, pero también ha tenido una época media hard rock, heavy metal. Su estilo es completamente emocional. De hecho que es admirado por el gran vibrato que tiene y la gran capacidad para una improvisación, pues muy elegante por unos lados y por otro lado muy emocional. Tiene algo que muchos guitarristas no tienen al momento de hacer solos o improvisar, que es ese feeling, ese sentimiento, como vamos a ver con otros guitarristas de esta lista de guitarristas que ya no están. Y nos quedamos con esta frase que dice así: para mí la guitarra es el medio para expresar lo que siento. Como se habrán dado cuenta, todas las frases son referentes, sobre todo en los guitarristas grandes virtuosos, referentes a la parte emocional. Vamos a hacer un alto en el video para mencionar por qué es importante este video, fuera de la introducción y fuera del final. Muchos de estos guitarristas estoy seguro que están dentro del lenguaje que tú tienes en la actualidad. No, Quique, pero yo toco polifia. No, Quique, pero yo toco metal neoclásico. A ver, todos, sin excepción, porque ellos han ido construyendo la pirámide de todos los géneros modernos. Tú me dices, ¿pero qué tiene que ver, por ejemplo, Alan Holdsworth con polifia? Muchísimo, te aseguro. Aunque no lo mencionen. Por ejemplo, él tiene mucho del tema fusión, el tema de la mezcla, el tema de los acordes, de esa experimentación dentro de la parte melódica, dentro de la fusión o el progresivo moderno. Es inevitable. Luego, por ejemplo, tú puedes decir, no, pero yo soy un guitarrista neoclásico. ¿Qué tiene que ver?
Pues en el caso de Randy Rhoads fue el primero que comenzó a utilizar frases armónicas, o uno de los primeros. No, pero está Blackmore. Sí, está bien, está Blackmore, pero Blackmore no utilizaba mucho el modo dórico, en algunos casos. O por ejemplo el uso de acordes o tonalidades menores y mayores, la transformación, por ejemplo. ¿Cómo hacía eso? Entonces, si bien no está cantado, pero la mayoría de tus guitarristas preferidos que son en la actualidad tenían todo eso de estos guitarristas. En algunos con mayor medida, otros en menor medida. Vamos ahora con Stevie Ray Vaughan. Él vendría a ser el exponente máximo del virtuosismo en el blues. Aparte del feeling, aparte de todo lo que corresponde a este tipo de guitarristas, él es la potencia de Jimi Hendrix y es la potencia de básicamente todos los guitarristas de blues que aparecieron a finales de los 70s y principios de los 80s. Además, aparte que dejó toda la base de blues, todo el lenguaje de blues de aquí hacia adelante, utilizaba cuerdas 13, utilizaba parte de medio tono abajo, era extremadamente rápido y además popularizó otras canciones que ya habían sido creadas, como las canciones de Jimi Hendrix. Por lo tanto, Stevie Ray Vaughan también está considerado dentro de todos estos guitarristas que elevan el nivel musical y técnico en toda la guitarra eléctrica. Nos quedamos con la frase de Stevie Ray Vaughan: el blues es fácil de tocar, pero difícil de sentir. Bueno, ahora vamos con uno de mis guitarristas preferidos. Toda esta lista que estoy haciendo no es una lista de mis guitarristas preferidos, son guitarristas que definitivamente han dejado leyenda, incomparables frases, motivos, melodías, técnicas en el mundo de la guitarra eléctrica. Randy Rhoads es un guitarrista de heavy metal, hard rock definitivamente, pero en él podemos encontrar las primeras atisbos de los modos del sistema modal, de las escalas modales en el mundo del heavy metal. Hubieron otros anteriores, pero en el caso de Randy ya es obvio, en el caso del modo dórico, por ejemplo, que es algo que muy poco se utilizaba en la improvisación y en los solos de metal. Definitivamente el trabajo con Ozzy Osbourne lo catapultó, pero él ya tenía otros trabajos, otras bandas importantes. Pero ¿por qué Randy es tan importante en el heavy metal? Porque dijo, a partir de acá para adelante la improvisación o los solos de heavy metal son así. El uso de la palanca, el uso de los ligados, el uso de los modos, los recursos rítmicos, los cambios de ritmos, etcétera, 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 que hicieron tan bien al heavy metal, no al thrash metal, no a otros tipos de metal, sino en este caso. Aparte también, él es un guitarrista de formación clásica. Por esa razón, las armonías que utilizaba le dieron un toque muy especial y una forma de componer a Ozzy de ahí hacia adelante. Nos quedamos con la frase de Randy: la guitarra es solo otra forma de expresar algo que no puedo expresar con palabras. Randy Rhoads nos dejó hermosas melodías y armonías en la guitarra eléctrica. Arpegios, ligados, solos modales, riffs de guitarra rápidos y precisos. Caso de Crazy Train, por ejemplo, Over the Mountain y tantos otros riffs característicos de Randy, además de sus increíbles solos como Mr. Crowley. En la composición incorporó elementos clásicos al heavy metal, el uso de escalas como la armónica, melódica, también cromatismos dentro de sus composiciones. Vamos a hablar de otro de mis guitarristas favoritos, Jimi Hendrix. Quizás de repente algunos alumnos también y algunos amigos que me han escrito me dicen, pero como Marty Friedman dice que Hendrix toca feo, que toca desafinado. A ver, no vamos a acá, este es un video para decir que Marty Friedman está mal, sino que obviamente son gustos y son preferencias. Lo que sí podemos decir que Jimi Hendrix es una leyenda, una de las figuras más influyentes en el mundo del rock. Aparte, el uso de sus efectos, aparte de las técnicas de amplificación, revolucionó completamente la forma de tocar. Para mí, él vendría a ser el guitarrista cero en la historia de la guitarra eléctrica. O sea, antes de él hubieron varios guitarristas eléctricos, perfecto, y después de él también. Pero él es como que aquel que da inicio al virtuosismo en la guitarra eléctrica. No, pero ¿cómo está el de Ten After y de otros guitarristas que fallecieron? ¿Por qué? No solamente porque Hendrix tenía ese don de tocar. Y a ver, imagínate en los años 60
Alguien que quisiera hacer llorar a la guitarra, que la hicieras gritar, como el guagua, con la palanca, que le hicieras tantos efectos que él hacía. Y lo más importante, si tú agarras una partitura de Hendrix, la que sea, cualquiera, y tú la sacas, te vas a dar cuenta del nivel que tenía en esa época. No solamente sacar un pedacito o parecer que me suena. No sé si te habrá pasado. A mí con Jimi Hendrix me pasó lo siguiente y te voy a contar una experiencia. Una vez me dijeron, oye Hendrix, yo traté de sacar, me acuerdo que traté de sacar Little Wing. Y me di cuenta que tenía unos adornos increíbles que en esa época ni los podía sacar. Y ahí me di cuenta de la gran técnica que tenía Jimi Hendrix en esa época. Claro, si lo comparamos con los chicos de Polifia o con Petrucci, estamos hablando de décadas de diferencia. Pero en esa época, en los 60s, nadie, solamente un guitarrista, acá abajo te lo voy a poner, solo tocaba como él. Entonces, pero él también tenía la parafernalia, que se ponía el saco y se ponía la guitarra y quemaba la guitarra y hacía show. O sea, tú te imaginas en esa época ver a alguien así, en esa época era increíble. Entonces, no solamente la parte técnica, no solo la parte de las composiciones, las canciones, sino también lo que él expresaba. Por eso es muy importante Hendrix. Y definitivamente nos dejó unas técnicas hermosas de palanca, armónicos artificiales, el uso del guagua, los efectos, la distorsión, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos hablar todo un video de Hendrix, pero nos vamos a quedar con esta frase. Cuando el poder del amor supere el amor por el poder, el mundo conocerá la paz. Vamos a hablar ahora de un nombre que comparten muchos músicos. Así como en la música clásica existen los Bach, y en otras artes, en la música, en la guitarra eléctrica, hay un nombre que si yo lo menciono van a entender de quién hablo. Estoy hablando de los King. Albert King, B.B. King, Freddie King. Ellos básicamente en los 60s popularizaron todo lo que es la base para el blues para los nuevos músicos que nosotros conocemos como Hendrix o Stevie Ray Vaughan, o también Johnny Winter, que también es otro virtuoso de la guitarra eléctrica en el blues. Entonces en ellos sí nos vamos a meter ya en la parte de la expresión y el sentimiento propiamente de todos los guitarristas de ahí para adelante. Si bien lo mencioné en el caso de Hendrix, que viene a ser básicamente el inicio del virtuosismo, con los King es el inicio de la expresión en la guitarra eléctrica, el bending y el vibrato extremadamente afinado. Entonces nos vamos a quedar ahora con una frase de Freddie King: el blues nunca morirá porque la gente necesita el blues, es la verdad hecha música. Otro guitarrista recién fallecido y que lo sintió mucho la comunidad de guitarristas es Jeff Beck. Es un guitarrista que ha incursionado en diferentes ramas del rock, del blues, y también ha pisado territorios como el jazz y un poco de la fusión. Es un virtuoso guitarrista conocido por su versatilidad y habilidad por fusionar, como les dije, diversos géneros musicales. Desde su trabajo con The Yardbirds hasta su carrera como solitario, Beck ha dejado una marca significativa en la música con su estilo único. Es fácil reconocer a Jeff Beck. Tú lo escuchas y tú dices, ese es Jeff Beck. Hay guitarristas que son fácilmente reconocibles y uno de ellos es él. Aparte, tenía una capacidad para experimentar y fusionar y solear en vivo, increíble. Su enfoque, además innovador en la guitarra, y su habilidad para navegar en estos géneros lo convierte en una figura influyente y respetada en la historia de la guitarra eléctrica. Por eso les digo, cuando falleció Jeff Beck, la mayoría de guitarristas pues lo sentimos mucho. Y nos vamos a quedar con una frase que sí también es propia de él, que dice: siempre intento tocar lo que quiero que suene como si fuera el último día de mi vida. Y terminamos con este guitarrista que era ya un hecho que iba a salir en este top. Aquí puedes poner abajo en la caja de comentarios qué guitarristas crees que fallecieron y que ya no están con nosotros y que han sido un gran aporte para el mundo de la música. Estoy hablando ahora entonces de Eddie Van Halen. Eddie Van Halen vendría a ser el hito número 1, la piedra angular para todo lo que viene después en la guitarra eléctrica. Se perfeccionó el Floyd Rose, se perfeccionó la técnica del delay,
las técnicas de delay, no el delay como pedal, sino las técnicas que cómo se usaban en la guitarra. Podemos hablar de canciones como Cathedral, que puedes escuchar esta canción, es increíble la cantidad de delay. Podemos hablar de los armónicos artificiales que se experimentaron por todos lados. Él aplicó muchas técnicas de Alan Holdsworth, como los saltos, por ejemplo, las notas muertas, el phaser, por ejemplo. Tocaba bien guitarra acústica, tocaba piano, tocaba muy bien la guitarra eléctrica. No, muy bien, no, espectacularmente la guitarra eléctrica. Hacía show, cantaba, saltaba, bailaba. Entonces, es el pack completo de guitarristas. Era un virtuoso que había colaborado con muchos guitarristas. Podríamos hacer también otro video solamente de Van Halen, hablando del aspecto técnico y teórico. Pero es importante que sepas lo siguiente. Van Halen, a partir de Van Halen comienza el virtuosismo en la guitarra eléctrica. Guitarra eléctrica, antes hubieron otros como Blackmore, como Uli John Roth, etcétera, etcétera. O Malmsteen también un poco más adelante. Pero en el caso de Van Halen explotó la guitarra eléctrica, tanto así que mucha gente dice que a partir de Van Halen el mundo se convirtió de una guitarra acústica clásica y tradicional a una guitarra eléctrica. Ya todos no querían tener una guitarra para acompañar, sino querían tener una guitarra para solear. Y vamos y terminamos este top de guitarristas con una frase increíble de Van Halen: todavía sigo siendo el chico que aprendió a tocar guitarra viendo a los guitarristas de blues locales. Eso nunca se va a ir. Bueno, terminamos este video. No te olvides de suscribirte a mi canal. Y también, si estás interesado en mis clases online o presenciales, también acá abajo te estoy dejando el correo para que te puedas informar. Mi nombre es Gideon Bian. Saludos.